Amén. Me pones un poco de luz aquí, que si no, no llego a esta letra, ¿no? Y no traje las gafas. Bueno, muy buenas tardes. Uy, qué fuerte que estás. Muy buenas tardes. Comenzamos después de estas vacaciones. Algunos las han disfrutado más, otros las han disfrutado menos, pero todos hemos podido descansar un poco. ¿Eh? Y qué bueno que es volver a casa y reempezar lo que ya veníamos caminando, pero con más fuerzas. Claro, el que ha descansado tiene más fuerzas. Y déjame decirte, mira, yo es que no sé lo que está pasando realmente. El Señor está trayendo una palabra, cambio de perspectiva, un mayor entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros bajo su reino. Cantamos tantas veces que Dios es grande, pero queremos llegar a vivir al nivel de este Dios grande, en confianza, en fe, en esperanza, en poder y en amor. Porque la grandeza de Dios no es solamente para ser adorada y exaltada. La grandeza de Dios es para ser compartida. Tu mayor tesoro. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Mira, iba a hacer otra cosa, pero encontré este texto en Espejos, que ya haremos propaganda. Había una vez un hombre que caminaba por la playa en una noche de luna. Perdón, en una noche de luna llena, que es un dato importante. Mientras pensaba en su vida y reflexionaba. Típica reflexión. Si tuviera un coche nuevo, sería más feliz. Si tuviera una casa grande y cómoda, sería más feliz. Sería más feliz. Si tuviera una pareja perfecta, sería el hombre más feliz de la tierra. En ese momento, tropezó con una bolsita llena de piedras y empezó a tirarlas una a una al mar, mientras decía: seré más feliz si tuviera, tiraba la piedra. Seré más feliz si tuviera, y tiraba la piedra. De pronto se dio cuenta de que solo le quedaba una piedrecita en la bolsa y decidió guardarla como recuerdo. Al llegar a casa y doblar la ropa antes de acostarse a dormir, se balció los bolsillos y se dio cuenta de que aquella piedrecita que le había quedado era un diamante. Se quedó helado. Pensaba en todos los diamantes que, sin darme cuenta, había tirado al mar. Mientras me quejaba de todo lo que no tenía. Esa historia es una historia, pero, ¿sabes? No es extraña. Quizás no nos pase con diamantes. Muy poco nos debemos encontrar en la playa andando una bolsa de diamante, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros nos pasamos la vida lanzando al mar nuestros tesoros a los que no les damos importancia? Lo triste es que mientras los tiramos, seguimos esperando aquello que no tenemos y nos damos cuenta que se nos va la vida y somos infelices por no descubrir el valor en las cosas que Dios nos da. Tu mayor tesoro. ¿Cuál es tu mayor tesoro?
Les invito a que abramos la palabra del Señor en Mateo 13. Y de paso, aquellos que lo quieran, espejos de nuestro hermano Vicente Forner, muy bueno para leerlo, muy bueno. Mateo 13, del 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú estás con nosotros. Y esto es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Tu presencia con nosotros y en medio de tu pueblo que te reconoce, que te adora, que te exalta. Te damos gracias, Señor, porque tú ya nos estás hablando. Y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, y creemos que a través de tu palabra tú te revelarás, soberano, grande, majestuoso, y nos enseñarás. Te pido, Padre, que pongas en mi boca tu palabra y que me guíes, Espíritu Santo, para poder compartir juntos y reflexionar sobre esta verdad en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Dos parábolas muy conocidas: la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa. Pero déjame hacer una pequeña introducción. ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Y cuando tú lees los evangelios, ves que en los 2 primeros años el Señor Jesús empezó a caminar por la tierra y por Galilea y por los diferentes valles de Jerusalén y diferentes regiones, predicando el reino. Pero cuando tú empiezas a pasar los capítulos y a partir después del 2.º año, hay un cambio radical en su manera de hablar. Paradójicamente simultáneo a su tiempo de mayor popularidad. ¡Qué incongruencia! En el momento de mayor popularidad, Jesús, en vez de hablarle a la gente claramente, empieza a utilizar las parábolas, como estas que hemos leído. Y si tú lees todo el capítulo 13, Mateo, verás que él dedica todo este tiempo, Mateo recopila todas parábolas que están hablando sobre el reino de los cielos. Pero bien, ¿qué es una parábola? Una parábola es una breve narración que encierra una educación normal y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. No son fábulas, porque no intervienen ni personajes animales ni con características humanas. Tampoco son alegorías, pues se basan en hechos u observaciones creíbles, teniendo la mayoría de las parábolas elementos de la vida cotidiana. Así que Jesús comienza a hablarles a toda esta multitud que le sigue en parábolas. Nos causa sorpresa cuando lo leemos, pero imagínate a los discípulos, cuando de repente se dan cuenta que el Señor les empieza a hablar en un código diferente, y ellos mismos, si vamos a Mateo 13, en el versículo 10, a la vuelta de la página que leímos,
Después de la primera parábola, salen y se le acercan a Jesús, los discípulos, y le dicen, ¿por qué les hablas en parábolas? Es decir, ellos mismos también estaban sorprendidos en este cambio que Jesús estaba haciendo. Déjame decirte, los estudiosos hablan que la utilización de las parábolas por Jesús tiene que ver con una palabra profética que se tenía que cumplir, pero también tiene que ver con la motivación del corazón de las personas que salían a ver a Jesús. Esta declaración revela, la declaración de que Jesús empieza a hablar con parábolas, revela un claro principio relacionado con la proclamación de la Biblia, la palabra de Dios. Y es que el acceso a los misterios del reino le han sido concedidos solamente a algunos. No a todos los que seguían a Jesús tenían acceso a estos misterios. Sin embargo, Dios provee suficiente revelación para que todas las personas puedan entender que Él invita a una relación íntima, personal y transformadora a todos aquellos que quieren seguirle. No obstante, alcanzar una mayor profundidad en el conocimiento del Altísimo y de los misterios de su reino es un privilegio para los que han asumido un compromiso serio con Él. Es decir, aquellos que desean vivir la clase de vida que Él propone. Aquellos que perseveran y van más allá de un entusiasmo momentáneo. A estos, Dios escoge para participarle los misterios más profundos del reino. Fíjate, Juan 15, del 14 al 15, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dice la Nueva Traducción Viviente, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Fijaos, que Jesús compara la relación que busca con sus discípulos con la amistad entre los hombres. Pero no cualquier relación de amistad. Jesús se está refiriendo al tipo de relación que está basada en una estrecha confianza y que desarrolla un nivel de intimidad donde los secretos entre ambos dejan de existir. Pero leyendo estos versículos que hemos compartido en Juan 15, ¿cuál es la clave que este pasaje muestra para que los seguidores de Jesús puedan acceder al círculo íntimo y llegar a ser llamados sus amigos? ¿Cuál? No hay que ser teólogo, ni hay que ser demasiado despierto. Obediencia. Obediencia. Es decir, la disposición de un corazón sensible y obediente que se compromete a realizar todo lo que Él manda. Un corazón conforme al corazón de Dios. Y es así que Dios muestra, y Pablo lo recoge, el escritor a los Hechos, que no es Pablo, lo recoge de un
y Pablo lo habla, lo comparte, y él está hablando de David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y escuchen bien, hermanos, la clave para que Dios identifique a sus discípulos conforme a su corazón es que están dispuestos a hacer todo lo que yo quiero, dijo Jesús. La traducción del lenguaje actual dice, pues siempre me obedecen en todo. Esto es algo que la mayoría de los que salían a ver los milagros y las manifestaciones de Jesús y a escucharle no habían desarrollado. En un momento el Señor Jesús le dice, bueno, pero ustedes me siguen porque les he dado de comer pan, no porque quieran obedecerme. Y en otro momento, claro, la gente lo buscaba porque querían ver cómo sanaba a las personas y qué pasaba con las enfermedades de los amigos que les conocían. Pero el Señor Jesús conocía perfectamente su corazón. Y es así que en su ministerio, en el momento de su ministerio de mayor protagonismo, Él utiliza la parábola para hablarles a sus seguidores. Y le responde a sus discípulos. Si tú lees en los versículos 13 al 15 que leímos recién de Mateo, la razón por la que Jesús les habla en parábolas. Por eso dice, les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido. La Nueva Traducción Viviente lo traduce, está endurecido. Y con los oídos oyen, escuchan pero no oyen. Oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, ni que con el corazón entiendan ni se conviertan y yo los sane. En esta porción, hermanos, vemos revelada con claridad la actitud humana que cierra a muchas personas el acceso a una mayor intimidad con Dios. Todos querían escuchar la verdad, pero no todos estaban dispuestos a ordenar sus vidas frente a ella. Aun cuando continuaban sus prácticas religiosas, por dentro su corazón se había endurecido. Qué bendición es saber que Él a cada uno de nosotros nos considera sus discípulos. Me pone muy feliz. Y en este sentido, como discípulos, necesitamos entender y reconocernos que estamos en proceso. Un proceso de transformación. Y es importante que aprendamos la lección y entendamos el peligro que es quedarnos solamente con escuchar y oír y no actuar. Por eso Santiago aclara en los versículos 22 y 25, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No se engaña el pastor, no se engañan los hermanos, no se engaña la familia. Nos engañamos a nosotros mismos.
Pero si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Versículo 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, te miras en la ley y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a desarrollar cada uno de nosotros en nuestra relación de intimidad con el Señor, como discípulos, un corazón como el de David, un corazón que esté conforme al corazón de Dios, un corazón sensible y dispuesto a oír y enseguida actuar, obedientes al mandato del Maestro y llevar a la práctica lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Desarrollar esta actitud y llevarla a la práctica nos evitará transformarnos en religiosos e impedirá que nuestro corazón, como el de muchos seguidores de Jesús, se endurezca a tal punto de que ya ni nos haga mella lo que el Señor nos diga y tengamos que, tristemente, quedarnos en el camino. Pero qué bendición, decía, que estamos en el proceso y que estamos avanzando. Y ya hemos hablado varias veces que avanzar en este proceso de discipulado es vivir con un sincero arrepentimiento, con una actitud de humildad y perseverar en obediencia y en fe, sabiendo que Dios, el Dios del proceso, está conduciendo nuestra vida y nos está guiando a buen camino. Dice Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que completamente terminada, perdón, estoy leyendo mal, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. De esta introducción, atención, si escuchamos que Jesús no nos habla muy claro y está usando alguna parábola o una cuestión directa, es una llamada de atención. Como discípulos, hey, atento cómo nos habla el Maestro. Él a sus amigos, a sus íntimos, les habla claro, clarito. Muy bien, esto es apenas una introducción para que entendamos esta situación de las parábolas, pero que nos llaman también a una alerta a tener cuidado en nuestro proceso. Pero fíjate que uno dice, ¿qué cuestión? El Señor utiliza este sistema de comunicación para hablar de algo tan profundo como es el reino de los cielos. Y Él dice en la parábola, y volvemos al texto, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Quisiera hablarte de un tesoro escondido y de una perla de gran valor. Por eso era importante que nos preguntáramos al comenzar, ¿cuál es tu mayor tesoro? ¿Cuál es aquella cosa que no te deja dormir y que en lo profundo de tu corazón te moviliza y te produce esta sensación de trabajar por ello, de preocuparte por ello, de querer alcanzarlo? ¿Qué es lo que más valoras? ¿Y qué es aquello que te deslumbraría como un tesoro o como una perla preciosa al punto de llegar a vender todo por ello? Permíteme que utilice esta comparación para hablarles y compartirles muy brevemente algunos conceptos sobre el Evangelio del Reino de Dios.
el Evangelio del Reino, que termina siendo un tesoro que está escondido y que es una perla de gran precio, que muchos, tristemente, no saben ni que existe. Pero tenemos que reconocer que hoy en día en el mundo cristiano se habla, se escucha y se cree en todos tipos de evangelio, que difieren sustancialmente con este tesoro escondido y con esta perla de gran precio, que es el Evangelio del Reino. Y es un tema muy interesante, pero no lo trataré ahora, no es la idea. Simplemente una reflexión muy breve. Permitidme hacer este énfasis. Es que cuando uno escucha, cuando uno mira la realidad de la iglesia, dices, ¿en qué evangelio estamos creyendo? ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Cuál es el evangelio que nos guía a vivir cada día de nuestra vida? En el libro El discípulo, Juan Carlos Ortiz habla de este tipo de uno de estos tipos de evangelio como el evangelio según los evangélicos. Y es un evangelio que utiliza a Jesús para satisfacer las demandas y necesidades de los oyentes. Un evangelio que lo presenta como salvador, como sanador, como prosperador, pero nunca como dueño y señor de la vida. Un evangelio que se centra más en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades que en el mismísimo Señor Jesús. Las personas que escuchan este evangelio, en vez de acercarse para poner todas sus vidas en sus manos, en las manos de Jesús, se acercan para ver qué le pueden sacar a Jesús. ¿Qué van a recibir de Él? Y cuando no pasa nada, cuando no reciben nada, se van a casa tristes y lamentando, porque lo que estaban esperando no sucedió. De esta manera, ¿sabes? Jesús pasa a ser un sirviente y tiene que darles y tiene que darnos y hacer todo lo que ellos piden, si no, nadie lo sigue. Quienes hablan de este evangelio dicen, Señor, dame esto, dame aquello, bendíceme, sáname, prospérame, dame un mejor trabajo, a mí, yo, mío. El evangelio, según los evangélicos, se anuncia como un evangelio de ofertas, donde el llamado consiste en, señores, acepten a Jesús como lo que quieras. Cuando en realidad el verdadero llamado en el evangelio del reino es no aceptar a Jesús, sino entregarse a Jesús, darle la vida a Jesús. Porque el que pierde su vida en Cristo la halla, y no al revés. No es tanto que el oyente acepte a Jesús, sino que Él es quien en realidad nos acepta. No son ellos quienes lo eligen a Él, sino que en realidad es Él quien nos ha elegido. Y tristemente, en el marco de este evangelio de ofertas, algunos hasta dan la idea de que si se hacen cristianos, le están haciendo un favor a Jesús, a la iglesia y al pastor. Y déjame aclarar esto, no es que Dios no quiera suplir por medio de Jesús las necesidades de sus hijos y de sus seguidores. Es que el mismo Jesús se los aclaró a sus discípulos cuando ellos estaban afanados y turbados. Mateo 6:33, y es tan famoso y lo repetimos tantas veces. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿de qué está hablando? Todas estas cosas, lo necesario para vivir, para comer, para subsistir en esta tierra, os serán añadidos.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tristemente, como decía mi abuelo, muchos cristianos ponemos el caballo atrás del carro. Lo cierto es que la palabra nos enseña que si nos entregamos totalmente a Jesucristo para amarle, para servirle, para adorarle, para agradarle y anunciarlo a los demás, tenemos la promesa clara que podemos olvidarnos de nuestras necesidades, porque Él promete que las suplirá. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. ¿Cuál es entonces este evangelio que transforma, que cambia, que moviliza y que hace la vida de los hombres y de las mujeres? Llevarlas a un compromiso tal de entregar su vida por Él. Mira, Juan el Bautista inició su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, del 1 al 12, ahí alguno quiere apuntar. También el mismo Jesús, cuando inició su ministerio, dijo en Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4, 23, el Señor Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas 4, 43, pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. No solamente lo proclamó Juan el Bautista ni Jesús en su ministerio, también en la formación de sus discípulos, al enviarles, al principio en la misión de los 12, en Mateo 10, 5 al 8, Él dice, lo leo nada más que una parte para avanzar, y yendo, predicad en el versículo 7, y yendo y predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y cuando envía en misión a los 70, el Señor les dice en Lucas 10, y vamos a leer nada más que los versículos 8 y 9, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella vaya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y Marcos recoge la encomendación de Jesús a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué Evangelio, hermanos? El Evangelio del reino de Dios a toda criatura. Pero Esteban, te estás equivocando porque aquí no dice el Evangelio del reino. Pues sí. Si sigues leyendo, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El mismo Pedro habló de este evangelio del reino al terminar su mensaje en Pentecostés, delante de más de 3.000 personas, diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya comentaremos esto después. El apóstol Pablo declara también en su carta a los romanos: esta es la palabra de fe que predicamos.
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Evangelio del reino de Dios nos lleva a predicar a un Cristo que fue crucificado por nuestros pecados, pero que Dios lo ha hecho Señor y Rey, y como tal demanda a todos los hombres que se arrepientan. Quienes se salvan son aquellos que creyendo le confiesan con su boca como Señor y creen en su corazón que vive y reina como la máxima autoridad. Este evangelio, el evangelio del reino, es un evangelio de poder, que no solo perdona, sino que también transforma, sana y libera a las personas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia de hoy? ¿Por qué se ve tan poca evidencia del poder de este evangelio del reino en nuestros días? ¿Qué pasa? ¿Es que se acabó el poder? ¿Es que esto era para otra dispensación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que la iglesia no vive en el nivel de expectativa que Dios tiene? Oye, que estamos hablando que 12 tíos llenos del Espíritu Santo trastocaron al mundo conocido, y a través de ello fue una revolución, que en poco tiempo más de 15.000 personas aceptaron a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de sus vidas. No, pero España es muy dura. No, tú te equivocas. El poder de Dios no alcanza para transformar a España, porque España es demasiado dura. ¿Tú crees? Cantamos de que Jesús es el Señor. Lo creemos. Y aunque no lo creamos, es así. Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ¿sabes qué? Tenemos un problema con esto. Jesucristo es el Señor. Es que en castellano utilizamos para definir la deidad y la autoridad de Jesucristo una palabra que también se utiliza simultáneamente para el trato normal y de relación de cortesía. La palabra Señor utilizada en el Evangelio es Kyrios, que significa dueño, amo, autoridad máxima, el preeminente, el que está por encima de todos los demás. Y no tiene el mismo significado etimológico que cuando decimos en castellano señor Suárez, que es simplemente un término de respeto. En el Imperio Romano se utilizaba la palabra señor, Kyrios, para definir al emperador, porque le asignaba divinidad y porque era el amo. Y es así que el emperador era el Kyrios, el señor. Pero la realidad es que esta falta de un vocablo en castellano que pueda definir el verdadero sentido de la palabra Señor nos ha hecho que perdiéramos el concepto. Frente al César, los discípulos decían, no, el César no es el Kyrios, Jesucristo es el Kyrios.
y eso les implicaba ir a morir, o en la hoguera, o comido por los leones, porque en el imperio nadie se atrevía a levantarse y decir que otro era el César. Pero la realidad es que aquellos que creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador, por lo menos los de aquella época, tenían muy claro el valor de este tesoro escondido del reino, del Evangelio del reino. Jesucristo es el Kyrios de Dios. Es la misma fuerza que contamos nosotros, dice Efesios, es la que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mira, hermano, podemos creerlo o no podemos creerlo, podemos entenderlo o no podemos entenderlo, pero Jesucristo es el Kyrio, porque Dios lo ha decretado así y porque Él le ha dado el lugar de máxima autoridad y máximo poder. Pero lo triste es que hemos perdido este concepto y lo hemos minimizado y lo hemos rebajado, permítanme utilizar esta palabra, a un trato coloquial. Quizás hasta inconscientemente hemos rebajado la posición de autoridad y honor que Dios le ha asignado a Jesucristo como dueño y Señor de todo. A tal punto que nos sucede esto. Muchas de las demandas del Señor, muchos de los mandatos del Señor, muchos de los imperativos del Señor, a veces son considerados como simples sugerencias, como buenos consejos, pero no realmente como lo que son, ni dichos por la persona que los ha dicho. Y es en este sentido que tristemente Jesús declara: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Compáralo brevemente con el versículo que leímos antes. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Qué tanta atención le prestas a las demandas del Kyrios, del Rey, en tu vida? ¿Qué tan alto está en nuestra escala de prioridades nuestra obediencia al Señor como el Rey soberano y supremo de la tierra? Hemos sido librados de una raza de desobedientes para formar un reino de discípulos obedientes. Y déjame decirte que la verdadera salvación es salvarnos de nosotros mismos. Cuando mandamos en nuestra vida, esta termina en desastre. Salvación, en términos mayúsculos, es someternos a Cristo, el Señor. Estar en Cristo, lo hemos aprendido. Vivir en Cristo y Cristo en nosotros. Estar escondidos con Cristo en Dios. Cuando nos convertimos realmente en ciudadanos del reino, somos otra vez libres y dependemos exclusivamente de Él. Perdernos en el Kyrios de Dios es salvarnos. Él ordena y nosotros obedecemos. El verdadero evangelio es el evangelio del reino, donde nosotros somos
súbditos. Y Jesucristo, el Kyrios, es la máxima autoridad. Este evangelio es el tesoro escondido y la perla de gran precio. Y voy terminando. Hubo dos hombres en esta parábola. Uno que sin buscarla, seguramente estaba preparando el campo para sembrar y se topó con un gran tesoro. Pero este hombre, cuando entendió el valor soberano y supremo que este tesoro tenía, instantáneamente reaccionó. Claro, la norma de ese momento decía, el que encuentra el tesoro no se hace dueño del tesoro. El que encuentra el tesoro en un terreno, el tesoro es para el dueño del terreno. Así que el tío tapó todo, salió corriendo, ¿y qué hizo? Vendió todo, hermanos. Vendió todo lo que tenía para comprar el tesoro escondido. ¿Qué hizo el hombre para encontrar el tesoro? ¿Tenía un mapa? ¿Le habían dado las coordenadas? ¿O se lo encontró de casualidad? Por gracia de Dios. Y déjame decirte algo muy importante. Colosenses 1:13 dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es Él? Dios, el soberano. ¿Y qué fue lo que Él ha hecho? Te rescató y me rescató de nuestra vana manera de vivir. Pero hizo más que esto, rescatarnos del reino de la oscuridad, nos trasladó al reino de su Hijo. Y déjame decirte, quizás no lo has estado buscando, quizás has tomado una decisión por Jesucristo sin entender totalmente la implicancia que esto tenía, pero lo cierto es que espiritualmente, si tú te has arrepentido, has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres un ciudadano del reino. Dios te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, del reino de la luz. Él no paga el precio por encontrar el tesoro. Porque es decir, entramos en este reino por gracia soberana de Dios. Pero Él está dispuesto, escúchame bien, Él está dispuesto a invertir no las monedas, no un poco de tiempo, no algunos domingos cada tanto, todo. 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 Mi oración es que el Espíritu Santo pueda revelarnos, porque es algo que sería imposible que yo pueda lograr, que pueda revelarnos a nuestra mente y a nuestro corazón el tesoro inmenso que Dios ha puesto en tus manos y en mis manos. Ser ciudadanos del reino de Dios no tiene precio. Poder vivir bajo el señorío de Jesucristo no tiene comparación con nada del mundo. Tristemente los cristianos nos pasamos la vida tomando la decisión si le vamos a hacer caso o si no le vamos a hacer caso, si nos vamos a entregar o no nos vamos a entregar, cuánto vamos a dar o cuánto vamos a guardar, porque no entendimos que no se trata de nosotros, que se trata de Él. No entendimos que Él es el Rey y que Él es mucho más que nuestro Salvador, es nuestro Señor, es el Kyrios, el soberano de la tierra. Es el que tiene toda la honra y toda la gloria. Es el que tiene toda la autoridad para demandar de sus hijos
obediencia y sumisión absoluta. Este hombre se dio cuenta de que este tesoro era tan grande y dijo, no me lo puedo perder. No puedo escapar un minuto más. ¿Qué tengo que vender? ¿Qué te pide Dios? ¿Qué te pide el Señor? ¿Qué nos pide el Señor? Para que vivamos como embajadores del reino, para que podamos ser los instrumentos que Él está anhelando que seamos para manifestar este reino poderoso en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta comunidad de fe, en esta ciudad, en este país y en el mundo. ¿Qué nos pide el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Cuánto le estás dispuesto a dar? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar? Hubo uno que aprendió la lección. Pablo dice en Filipenses, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, el Kyrios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Déjame decirte, cuando pasamos de la entrega total e incondicional al Rey de Reyes, le estamos dando la espalda a este supremo tesoro. Y Cristo ya no es el Rey, ni es el Señor. Pasa a ser algo más que se añade a nuestra excelencia, a nuestra experiencia, simplemente para mejorar nuestra existencia o nuestra calidad de vida. Pero no obtiene el lugar de preeminencia que realmente le está queriendo tener en nuestra vida. Podría hablar más cosas, pero termino con esto. El único mérito que estuvo este hombre que encontró el tesoro y que tuvo el comerciante del cual hablé poco, lo dejaré para la próxima, que vendió todo por alcanzar esta perla de gran precio, fue que supieron aprovechar al máximo la oportunidad inesperada que se les presentó. ¿Sabes? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, en esta tarde está aquí en medio nuestro. Hemos cantado que Él es grande, que no hay otro como Él, que tiene todo poder y que puede hacer todo lo que quiere. Pero sin embargo, muchos de nosotros seguimos dudando y luchando en nuestro propio interior. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Aprovecharás la oportunidad en la presencia del Señor para rendirte incondicionalmente ante Él. ¿Qué decidirás? Este hombre
Y no hablé del comerciante. El comerciante era muy especulador, sabía negociar. Y cuando hizo números, truc, 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 no, esta perla no se me puede escapar. Esta perla, no, esto es sublime. No, esto digno de vender todo. Nos gusta mucho este versículo que voy a leer. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero esto no es lo mejor, porque sigue: vended lo que poseáis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Rey, que es justo, que es soberano, que sabe honrar a los que le honran, que es fiel con su palabra, que tiene poder y autoridad para llevarnos a buen término. Mira, porque las circunstancias que vivimos hoy pueden ser las más difíciles, pero sabes, en las manos de Dios es parte del proceso que Él está utilizando para formar en nosotros la imagen de su Hijo. Y este Dios, el cual es el Kyrios, Jesucristo el Señor, no solamente demanda de sus hijos una rendición total, Él se compromete a llevar a buen término el proceso de cada uno de aquellos que se entregan a Él. En Pan de Vida no queremos solo hablar del Evangelio del Reino, no queremos. Anhelamos vivirlo en toda su magnitud. Anhelamos ser protagonistas, agentes de transformación de esta ciudad que vive de espaldas a Dios. Pero para que esto ocurra entre nosotros, para que logremos pasar de la palabra a la acción, debemos estar dispuestos a rendirnos incondicionalmente ante el Kyrios, entregando todo nuestro ser. Termino con esta oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En el 2013, en mi vida, en mi familia, en la congregación, en Igualada, en la comarca de Anoia, en Cataluña y en toda España. Pero venga tu reino quiere decir que debemos abdicar al trono de nuestra vida, en el cual estamos sentados desde nuestro nacimiento, y cederle a Él, el Kyrios, el centro de nuestro ser. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Se trata de algo para aquí y ahora, ni para mañana, ni para el siglo venidero. Y cuidado, mucho cuidado, con el Evangelio diluido y presentado en cómodas cuotas. ¿Sabes? Los primitivos creyentes se arrepentían frente a la palabra del Señor. Se bautizaban y eran llenos del Espíritu Santo en el mismo día, instantáneamente. Y hoy nosotros damos tantas vueltas antes de rendirnos ante el Señor. Habrá en esta tarde
hombres y mujeres que están entendiendo que es el tiempo de Dios, que están escuchando el llamado del Señor, que están cansados de vivir en este devenir de una cosa y otra, que por tiempo han entregado, sí, porque estamos en proceso, han entregado, pero han guardado algunas áreas de su vida para manejarlas. Hay que vender todo. Hermanos, en esta nueva etapa, en el nombre de Jesús, yo quiero decirte, todo por su reino. Entreguemos todo por su reino. Ni por los pastores, ni por la iglesia, por su reino. Es la hora. Es la hora. Deja de luchar. En el nombre de Jesús. Deja de luchar. Espíritu Santo, en esta tarde, noche ya, estamos aquí. Celebrando que eres un Dios grande. Padre, tú has hecho todo para que cada uno de nosotros podamos vivir tu sueño. Podamos ser los agentes de tu reino. Podamos ser estos instrumentos útiles en tus manos. No solamente para proclamar, sino para vivir de un reino real y espiritual que existe y que tiene poder, pero que opera y se manifiesta a través de hombres y mujeres sencillos, humildes, obedientes, que se arrepienten, que renuncian, que se bajan del trono y que abren su corazón para que tú reines en cada área, en cada espacio, desde ahora y hasta que tú nos vengas a buscar. Habrá aquí alguien que acepte el desafío estamos en la presencia del Señor.